la bendición y decíamos, ¿quién quiere bendición? Cuando oramos le decimos, Señor, bendíceme, ¿sí? Bendíceme. Y decimos, bendigo, ¿no? En casa tenemos la costumbre de decir, Señor, y usted tome esa costumbre, bendigo mi casa, bendigo mis hijos, bendigo mi matrimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos que Dios nos bendiga. Y mucha gente usa ese término, usted lo escucha entre los famosos en la televisión, te bendigo, pero nadie puede bendecir si no tiene bendición. No se puede dar lo que no se tiene. Es una frase, es una palabra, pero realmente la gente común lo tomó como costumbre, pero realmente solo el que tiene bendición, el que ha recibido bendición, tiene para dar. La Biblia dice que de la abundancia, ¿sí? De la abundancia, de lo que hay en el corazón, de eso hablamos. Y cuando somos bendecidos, uno desea que el otro también sea bendecido. Entonces le decimos, te bendigo. Y ese es el deseo, ¿no? Cuando el Señor murió, los discípulos se encontraban y decían, paz. Paz, se saludaban con la paz. Por muchos años en las iglesias, cuando terminaba la reunión, nos íbamos a saludar y en vez de decir hola, decíamos paz. Porque el Señor dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Entonces saludábamos a la gente diciendo paz. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos paz. Y como nosotros habíamos recibido la paz, nos encontrábamos con los hermanos en la calle. ¿Dónde era? La paz del Señor, mi hermano. Paz del Señor. ¡Wow! Ahora anda al vecino a ver si te dice paz. A ver si el vecino te saluda y te dice la paz del Señor, mi hermano, ¿no? En otro tiempo también los discípulos decían Maranata. Maranata, que significaba Cristo viene, y se encontraban con otros que tenían la misma fe y le decían Maranata porque se alegraban en el saber que el Señor venía y se encontraban con alguien de su misma fe y decían Maranata, algo vos y yo sabemos, Cristo viene, era el saludo de la iglesia. Y a veces vamos cambiando, ¿no? Y nos vamos modernizando un poco y dejamos esas cosas. Y hoy nos encontramos y decimos, hola, che, ¿cómo estás? Está bien. Pero tenemos que saber que tenemos paz para compartir y que tenemos bendición para compartir. Pero sí, lo que yo quería establecer en este mes es que la bendición viene por causa de algo. El Señor dice que Él murió para romper la maldición y la rompió. Y después que rompió la maldición dijo, yo los bendije y los senté en lugares celestiales. Ya no estamos bajo maldición, ya no estamos camino al infierno. El Cristo rompió la maldición, puso y expuso todos los decretos que venían contra nosotros, los expuso en la cruz para que el diablo supiera que Él los venció, Él los rompió y a nosotros nos dijo, ahora te bendije y estás sentado no en el infierno, sino en lugares celestiales. Pero yo tengo que hacer algo para alcanzar eso, porque acá el único que pagó fue, el único que sufrió, el único que padeció, el único que se humilló, el único que obedeció fue Cristo. ¿Y yo qué decir al que está al lado? Entonces, a mí la palabra me enseña y Dios se lo reveló, el Padre se lo reveló a Israel. Pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Elige. Entonces yo tengo que elegir para tener bendición. ¿Qué tengo que elegir? El bien. Y el bien significa obedecer. Si hicieres todo lo que el Padre te mandó, si hicieres todo lo que yo te enseño hoy, tené por seguro que la bendición de Dios te alcanzará. Tené por seguro que la bendición donde quiera que esté va a llegar. Voy a hacer un trámite, llega la bendición. Tengo una deuda, llega la bendición. Viene la enfermedad, tengo la bendición. Porque he elegido obedecer a Dios. La bendición de Dios siempre, decí conmigo, la bendición de Dios siempre me va a alcanzar. Pero el problema es que queremos la bendición, pero no obedecemos. No nos sujetamos a la palabra, no nos sujetamos a la obediencia. Entonces no andamos bajo bendición. Lo que nos alcanza es la maldición. Entonces todo nos sale mal. Esa deuda que apareció, ahora vienen esto con esto, la enfermedad, este problema acá, este problema allá. ¿Qué nos persigue? ¿Vamos a la iglesia?
pero nos persigue la maldición, los problemas, los dolores. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Porque solo es ir a la iglesia. Y sabe, el ir a la iglesia no te santifica, no te transforma. El ir a la iglesia tiene un propósito. Nosotros en esta mañana vinimos con un propósito a la iglesia. ¿Cuál fue el propósito? Adorar a Dios. Nos levantamos para adorar a Dios, como esas mujeres que se levantaron temprano y fueron a la tumba con perfumes aromáticos, fueron a adorar al Señor. No fueron esperando un milagro, no fueron esperando algo, solo fueron a dar. Decí conmigo, en esta mañana yo vine a dar mi mejor adoración, vine a dar mi gratitud, vine a expresarle mi amor, vine a decirle cuánto te amo. Cuando usted está adorando, está reconociendo que Él es el Señor, dueño de su vida, que Él es el que murió en la cruz, que Él es digno de alabanza. Usted en la adoración le está agradeciendo, en la adoración le está mostrando su amor. La adoración es todo eso. Es expresarte con mi fuerza, con mi canción, con mi voz, que yo te creo, que tú eres todo para mí, el lugar que Él tiene en mi vida. Por eso cuando la gente va a los conciertos, salta, canta. Pero cuando nosotros venimos aquí, saltamos y cantamos con un propósito: que Él se manifieste, que Él se derrame sobre mí. En mi adoración hay amor. Estamos derramando el corazón en la adoración. Y si yo derramo mi amor en la adoración, derramo mi gratitud, derramo mi fe en esa adoración, yo voy a provocar que Él también se manifieste. Porque Él tiene mucho más amor que el mío. Amén. Entonces tenemos que saber qué es lo que le agrada a Dios. Ahora yo digo, yo vengo a la iglesia, pero la palabra la escucho y me voy, y la palabra no la pongo por obra, no la aplico. Sé que está mal mentir y miento, sé que está mal robar y robo, sé que está mal hacer un montón de cosas y las hago igual. Entonces no estoy en obediencia, estoy en la mía. Diga conmigo, estoy en la mía. Entonces, ¿qué es lo que me va a alcanzar? ¿Qué es lo que me va a alcanzar? La maldición, el dolor, las tristezas, los problemas. Por eso cuando venimos al Señor, lo que hace el Señor es partirnos, es quebrarnos, es confrontarnos con una manera vieja de vivir y nos dice: ya no más. Me conociste a mí, nacé de nuevo. Nacé de la palabra. Y nacer de la palabra significa una ley nueva en mi corazón. Por eso Él decía: ya no escribiré la ley en piedra, sino la escribiré en corazones de carne. Wow. Y cuando nosotros entendemos qué sacrificio hizo el Señor por salvarnos, Señor, ¿cómo no te voy a escuchar si me salvaste? Mire, yo no me olvido de la gente que a mí me ayudó. Yo no me olvido de los que me tendieron una mano. No me olvido de los que me dieron un abrazo. No me olvido. No puedo olvidarme de la gente que se portó bien. Yo le voy a estar agradecida siempre. ¿Y qué con el Señor? ¿Cómo nos podemos olvidar que Él hizo un sacrificio tan grande? ¿Cómo nos podemos olvidar que Él nos sanó? ¿Cómo podemos olvidarnos que Él restauró una casa, una familia? Que Él nos abrió una puerta de trabajo. No nos podemos olvidar. El pensamiento de Dios es que viendo todo eso yo le sirva. ¿Y qué es servirle? Servirle es darle mi vida, caminar con Él, amarlo, hacer su voluntad. Y sabe, venía a mi mente Proverbios 26:2, si me lo podés poner en la pantalla, por favor. Proverbios 26:2. Dice algo que llama la atención: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¡Wow! Diga conmigo. Quiere decir que si la maldición viene por algo, viene. Por algo, viene. Y ahora me está bajando la información, no lo anoté. Hay un versículo en Eclesiastés, creo que es, que dice: el que apotrillare
como que habla de un cerco. Habla de un cerco que se hacía. Y si alguien derribaba ese cerco, generaba que alguien pudiera pasar, que alguien pudiera entrar. Entonces la maldición entra o viene a la vida cuando alguien dejó una puerta. Entonces a veces no tomamos conciencia de esto, que yo tengo que vivir caminando y agradando a Dios para que la bendición me alcance. Porque si yo apotrillo, si yo hago una abertura en ese cerco que Dios hizo alrededor de mí, yo estoy provocando en mi desobediencia que ese cerco que el Señor hizo tenga una abertura. Y en esa abertura, en esa desobediencia, en ese pecado, en esa falla, entra la maldición. Por eso es que tenemos que ser sabios. Dios te quiere sabio. Decí conmigo, Dios te quiere sabio. Y dice que la sabiduría comienza cuando yo empiezo a tener temor de Dios. Cuando yo digo, si el Señor me ve, si el Señor me escuchó, no me importa si me escuchó la vecina, me importa que me escuchó Dios. Y al que ofendí fue a Dios. Al que le fallé fue a Dios. Por eso luego hablamos de frutos. Y ahí me quería detener. Le decía, quiero empezar a hablar un poquito de fruto para que vayamos entendiendo, porque la gente encierra todo en el congregarse. No, el congregarse es importante para venir a escuchar la palabra, para llevarla a tu casa y vivirla y ponerla por obra para que la bendición te alcance, para que el favor de Dios te alcance. Entonces Dios me dice a mí, el Señor tenía un grupo de varones allí, un equipo de varones, y les tenía que enseñar la palabra. Todo el tiempo les enseñaba la palabra. El Señor se levantaba muy temprano y empezaba a caminar, y la gente lo seguía. Y Él dice que le enseñaba a las multitudes. Y los discípulos estaban escuchando lo que Jesús enseñaba. Pero había momentos donde había un discipulado más intensivo con ellos, porque ellos estaban siendo preparados para cuando el Señor no estuviera, y los que tenían que continuar la obra eran ellos. Entonces ellos se llenaban sus ojos de lo que veían en Jesús. Veían a Jesús autoridad, veían en Jesús que hacía milagros, veían en Jesús sabiduría, pero Jesús les estaba diciendo, miren, presten atención, porque todo lo que están viendo de mí es un depósito que yo estoy provocando que ustedes guarden, porque el día de mañana de ese depósito van a tener que sacar. Por eso en un momento Pedro y Juan dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de nuestro Señor. En ese momento no entendía. Pero cuando el Señor se va, empieza todo ese depósito a desbordarse. Y ya, aunque tenían temor, aunque tenían inseguridad, aunque le temían a la muerte, aunque le temían a los religiosos, le temían a la gente, pero lo que habían guardado en el corazón se desbordaba. Y lo que había guardado en el corazón lo sostuvo para que permanecieran, para que no volvieran atrás, para que no deshonraran a su maestro. Entonces el Señor los llevaba, y cuando estaban solos la palabra la desmenuzaba con ellos más, para que ellos entendieran que no era religiosidad, que no era lo mismo que habían escuchado o oído, es que Él era el camino. Es que cuando encontramos al Señor encontramos el camino, y también encontramos la verdad, porque muchos nos han mentido, ¿sí o no? Muchos engañadores hay, dijo el Señor. Pero el único que tiene la verdad es el Señor. Y vos y yo todos los días necesitamos ir al Señor y decirme, Señor, mostrame qué camino tomar, qué decisión tomar. Y Señor, mostrame la verdad, porque alrededor solo hay mentiras. Y esto es lo que el Señor les mostró. Mateo 21, 18, por favor. Y el Señor fue a la raíz. El Señor siempre va a la raíz. Qué maravilloso que podamos ver en nuestra vida que se despierten los dones. Y los dones tienen que ver con discernimiento, con revelación, con ciencia, para que podamos ver y discernir como lo hacía Jesús. A Jesús nadie lo engañaba, diga conmigo.
A Jesús nadie lo engañaba. A Jesús no lo pasaban de sí. Cuando levantó, cuando fueron con el paralítico, rompieron el techo y lo trajeron al paralítico, él sabía quiénes eran los que los estaban escuchando. Porque entre los que eran sedientos, los que tenían hambre de Dios, también estaban los que buscaban hacer caer a Jesús. Y cuando Jesús, a propósito, viendo lo que había, el Señor veía más allá de la cara, veía lo que había en el corazón. A propósito, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y en el mismo momento pensaron: ¿y quién es este para que perdone los pecados? Y el Señor le dijo: no abrieron su boca, solo pensaron. Y el Señor le dijo: ¿y qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados? Decirle: levántate y anda. Y los dejó. Diga conmigo: esto necesitamos. Dice Mateo 21, 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, era humano, tenía cansancio, tenía sueño y tenía hambre. Seguimos. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada. Era una higuera, ¿qué tenía que tener? Sin embargo, dice: no halló nada, sino hojas solamente. ¿Qué iba a ir a buscar el Señor? Frutos que alimentaran, que los saciaran, que los satisfacieran. Pero cuando empezó a mirar, solo había hojas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Seguimos. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. Estaba solo con sus discípulos, en su grupo pequeño. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo, Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: cuídate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Quiere decir que el Señor quiere la bendición para nosotros. ¿La quiere? ¿Pero qué me pide el Señor? Que tenga fe. Ahora, esta fe no es la fe de decir: ay, yo creo que se haga. No es fe solamente, es fe y obediencia. Sería fácil que todos tuvieran fe y arrebataran milagro. ¿Y la obediencia? ¿La sujeción a Él? ¿Qué? ¿Usted cree que es así? Es fe y obediencia. Todo lo que pidieres. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo: muchachos, yo les doy autoridad. Todo lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Solo tienen que creer en mí, pero también obedecer. Si andan conmigo, si me están mirando, yo soy el ejemplo para ustedes. Ustedes tienen que ser igual que yo. Si quieren ver los milagros, si quieren usar de esa autoridad, si quieren el respaldo de Dios, tienen que ser como yo, tienen que obedecer. Porque entre todas las cosas que el Señor le enseñó su obediencia al Padre. Su obediencia al Padre. Se lo mostró en el jardín, en el huerto, cuando fue y peleó y lloró y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ellos vieron a un Jesús que hacía milagros, que tenía sabiduría, pero un Jesús que tenía relación con el Padre. Todas las mañanas ellos lo veían a Jesús temprano levantarse e ir a hablar con Dios, con su Padre. Por la noche tarde lo veían a Jesús quedarse solo para hablar con su Padre. ¿Por qué Jesús iba a hablar con el Padre? Porque Él estaba sujeto al Padre.
Por eso cuando fue a orar por Lázaro, antes de llamarlo a Lázaro, le dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Wow. ¿Qué dice acá? Todo lo que pidiereis, lo recibiréis. Porque el Padre oye. ¿Pero a quién oye? Entonces, ¿por qué Jesús maldice la higuera? ¿Por qué se tuvo que secar la higuera? ¿Por qué no le dijo: te bendigo para que cuando pase la próxima vez haya cantidad de higos? Porque estaba enseñándoles que la planta tenía que tener higo y tenía que estar dispuesta para cuando el Señor lo requiera. ¿Cómo es que vino el Señor y no halló fruto? ¿Cómo es que vino el Señor con necesidad de mí y no halló nada en mí? ¿Cómo es que el Señor vino con necesidad de ti y cuando fue a buscar no halló nada en ti? Pero sí había hojas. ¿Qué estaba diciendo? Que hay muchos que aparentan. Hay muchos que tienen hojas de apariencia, que se sienten grandes, importantes. Pero cuando empieza a buscar el Señor, la realidad es que no hay frutos, solo son hojas, solo es ruido, solo es apariencia. Y el Señor no quiere hojas, quiere frutos. Y el fruto es la respuesta o la consecuencia de una obediencia. Porque la planta fue plantada para que dé fruto. Si no da fruto, ¿qué está haciendo la planta? Está desobedeciendo. No está haciendo lo que se le mandó hacer. Por lo tanto, el Señor dijo: si no vas a dar fruto, no sirve. Sécate. Wow, diga conmigo. Hay cosas que tenemos que entender. De nada me sirve la apariencia. De nada me sirve el ruido si cuando viene el Señor a mi intimidad, cuando viene el Señor a lo secreto, a lo que nadie ve, no encuentra obediencia. Y esto dice, se lo decía a Israel, se lo decía a los religiosos. Muchos rituales, muchas fiestas, muchas cosas, pero llenos de hipocresía. No tenían compasión por la necesidad, no tenían compasión por el dolor. No les importaba que la gente tenía hambre, no les importaba que la gente estaba enferma. ¿Qué hacía Jesús cuando terminaba de predicar? ¿Qué le dijo a los discípulos? Denle de comer. ¿Qué le vamos a dar, Señor? Si no tenemos nada. Esta gente no se puede ir a su casa sin comer. Y allí salieron los discípulos a buscar y trajeron de un chiquito que tenía en la canasta 2 panes, 3 peces. Fueron 2 oportunidades. Y en otra oportunidad al revés, ¿no? Siempre me hago lío yo. 3 panes, 3 peces y 2 panes. Bueno, una cosa así. 3.000 personas, 3.000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. ¿Qué hacían con 3 panes y 2 peces? ¿Cómo serían los peces? No, era un chiquito. ¿Cómo serían los peces? Sin embargo, el Señor llamó y oró. ¿Y qué pasó? Dice, comieron todos y sobró. ¿Cuánto sobró? 12 canastos. El Señor sabe que a veces no tenemos. El Señor sabe que a veces no tenemos creatividad, que a veces nos sentimos como, ¡ay!, desesperados. Pero Él está. Y de lo que vos tenés, ¿qué va a hacer el Señor? De lo poquito que vos tenés, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Pero alguien tenía 2 panes y 3 peces, o 2 peces y 3 panes. Algo tenés que tener, decirle al que está al lado, cuando venga el Señor a pedirte, algo tenés que tener. No solo son hojas, quiere frutos. Frutos de obediencia, frutos de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto de arrepentimiento? Es el llorar. Señor, perdóname, te fallé. Señor, perdóname, no estoy haciendo lo que a vos te agrada. El fruto de arrepentimiento es haberlo amado y haberme dado cuenta que le fallé al que me amó. Le fallé al que me amó.
¿Cómo te sentís vos cuando se te pasa y no saludaste a alguien que querés el día del cumpleaños? Ay, ¿cómo no lo saludé? ¿Cómo se me pasó? Y lo saludás después, pero te queda, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cómo no lo saludé? ¿No? ¿Cómo no lo saludé? Ese dolor, esa tristeza de no haber estado a la altura de lo que el Señor me pide. Haberle fallado otra vez. Son los frutos de arrepentimiento, la tristeza. Señor, te fallé. Solo había hojas. Mucho ruido, pero cuando tú me probaste, no alcancé a la medida. Te fallé. Por eso el Señor dice, Lucas 6, por favor, 6:43. « 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. El 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Quiere decir que el árbol es la persona. El árbol sos vos y soy yo. Soy yo con mi naturaleza y sos vos con tu naturaleza. Cuando el Señor nos ve, nos da el ejemplo del árbol, pero lo que está mirando es mi naturaleza. Por eso cuando vamos a encuentro hablamos de la vieja naturaleza. Y decimos hay una vieja naturaleza, y Colosenses dice que cambiemos nuestra antigua manera de vivir y nos vistamos del nuevo hombre que es en Cristo. Hay un árbol que da frutos malos. ¿Por qué da frutos malos? Porque el árbol es malo. Y hay otro árbol que da fruto bueno. ¿Por qué da fruto bueno? Porque el árbol es bueno. Nosotros en Bethesda el pastor plantó un montón de arbolitos. Algunos se nos secaban porque no los regaban, y otros íbamos a buscar el fruto, y el fruto no maduraba nunca, no se podía comer, estaba verde. Había un limonero, me acuerdo una vez hicimos milanesa y las chicas se hicieron todas las pícaras. Ay, vamos a buscar limón para la milanesa. Y cuando fueron a probar el limón, ¿qué pasó? ¿Cómo era el limón? Incomible. Era un árbol solamente, no tenía buen fruto. Su fruto era malo. Sin embargo, hemos plantado arbolitos chiquititos y hemos comido unos duraznos. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué delicia! Cuando el árbol es bueno, da fruto bueno. Y cuando el árbol es malo, el fruto es malo. Tiene que ver con nuestra naturaleza. A Dios no lo podemos engañar. Podemos venir y congregarnos, pero Dios está mirando nuestra naturaleza. Podemos engañar a todos, pero Dios está mirando nuestra naturaleza. Que nuestra naturaleza no fue transformada, que seguimos siendo los mismos de siempre, que no nos hemos dejado transformar. Hay una necesidad tan urgente de ser transformados. Cuando el Señor planteó la idea de iglesia, era cambiar la religión por un reino. La religión era: tenés que hacer la fiesta, tenés que traer esto, tenés que traer lo otro. Era imposición. Pero el reino no es imposición. En el reino es voluntario. Yo vengo voluntariamente a adorar. Yo vengo voluntariamente a rendir mi corazón. Yo vengo voluntariamente a darle mi vida entera al Señor para que Él haga de mí una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el mundo me golpeó, el mundo me maltrató, el mundo me hizo llorar, y el único que me amó y no me condenó, no me señaló, fue el Señor Jesús. Por eso a Él le doy mi vida, por eso a Él le confío mi vida, y cuando le confío mi vida a Él me bendice y Él me da todo lo que Él tiene. Por eso le dijo a los discípulos: esta
planta no sirve, porque cuando yo vengo a buscar algo de ella, no tiene nada para darme. Me engañó. La vi de lejos, lleno de hojas, y fui a buscar algo de ella y no había nada, era solo apariencia. Él le dijo a los discípulos: mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros también harán. Les doy autoridad sobre la naturaleza. Por eso podemos orar y reprender los vientos. Podemos ordenarle a la lluvia que se detenga. Podemos ordenarle a la inundación que se detenga. Que nosotros no lo hagamos porque nos falta la fe, diga conmigo, es otra cosa. Pero Él nos dio autoridad. Él les mostró a los discípulos que todo lo que pidieran lo podían recibir cuando le creemos a Él. ¿Qué significa, pastora, cuando le creemos a Él? Cuando le dimos el control de nuestra vida, le creímos a Él. Cuando permitimos que Él nos transforme, le creímos a Él. Cuando todo lo que Él nos pide le damos, le estamos creyendo a Él. Dios está buscando una iglesia no de apariencia, no religiosa, una iglesia rendida, una iglesia enamorada, una iglesia que corre a buscar a su Señor, una iglesia que corre a contarle a todos que he encontrado, como la samaritana, a un profeta que sabe todo de mí y que tiene autoridad. Dijo la samaritana, ese hombre no me conocía y me dijo la vida. Eso la transformó. No me condenó, no me acusó, me reveló otra vida. Vengan, ustedes también necesitan conocer a ese que da una nueva oportunidad. Ustedes también necesitan conocer a ese que te permite vivir una nueva vida. Dios no te quiere con la vieja vida, con la vieja manera de ser. Es incompatible con Jesús. Es incompatible caminar con Jesús con una manera vieja de pensar, con una manera vieja de vivir. Él nos llama para nacer de nuevo, y Él te va a formar a la manera del reino. Él te va a formar a la manera del reino, con un corazón como el de Él. ¿Cuáles son los frutos? Paz, amor, gozo. Una iglesia que se goza. ¿Cómo es eso, pastora? Una iglesia que tiene una fuerza interior. Que venga lo que venga, pase lo que pasa, nada la voltea, nada la voltea, porque está mirando a su Señor, porque tiene relación con su Señor, porque camina con su Señor, porque le cree a su Señor, porque espera en Él. Nada la voltea. Es como la palmera, va para un lado, va para el otro, pero nadie la arranca, permanece en Él. Dios vino a buscar gente que sepa permanecer en Él, que le ame tanto, que sea capaz de darle todo al Señor. Por eso no entendemos cuando Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el modelo. No es lo que yo quiero, no es lo que me parece. A veces tenemos que luchar con las personas para que entiendan que le dijimos lo que tienen que hacer. Y le dijimos lo que tienen que hacer porque tenemos una visión, porque hemos entendido algo, porque después de caminar tanto tiempo algo hemos aprendido. Y le decimos: haz esto, y la persona te dice: ay no, mejor hago lo que a mí me parece. ¿Qué es eso? Pero no lo ven. Ay no, porque yo lo voy a hacer como a mí me parece. Aprende a sujetarte. Es un modelo, es una orden. No terminamos de morir. No entendemos lo que es sujeción. Si te dijeron quédate parado acá, aunque no tenga sentido, quédate parado. Porque Dios está probando tu carácter. Dios está probando si sos obediente, si te sujetás, si te dejas moldear. Es que no nos dimos cuenta que vamos camino al cielo. Y vuelvo otra vez, en el cielo vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos con el bombo, con las banderas, con las camisetas, vestidos de un nuevo hombre. Mire, el otro día fuimos a Budge. Yo estoy tratando todavía de entender
el ambiente. Me dijeron las chicas, ¿dónde nos trajiste, pastora? Porque es un ambiente difícil, es un lugar difícil. No te animes a caminar una cuadrita sola porque no sé cómo volvés. Pero dijimos, si hay necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir. Y hay mucha necesidad. Hay prostitución, hay drogadicción. Pero hay gente que tiene hambre de Dios y que está dispuesta a abrir su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y sembrar la palabra. Ahora tenemos que esperar el fruto. Estamos sembrando. Tenemos que esperar el fruto. Habrá algunos que creerán y van a perseverar. Y hay otros que escucharán y no volverán. El otro día llegó una chica, se sentó, me miraba como esos perritos enojados, así. 5 minutos y no soportó y se fue. Le dije, déjenla, vamos a orar por ella. Algún día va a volver, porque también Dios la ama. Pero tenemos que esperar el fruto de la palabra. La palabra tiene que producir en ellas un fruto. ¿Cuál es? El primero, arrepentimiento. Quiero cambiar mi vida. Quiero salir de esa manera de vivir. Estoy dispuesta a escuchar. Y entonces, el dueño de ese lugar, todo el que entra, pastora, le podés orar y le podés orar. Bueno, oramos. Y el otro día ya nos íbamos. Y me dice, hay una mujer enferma, tiene que venir de Lanús. Se enteró que usted está acá y quiere venir. Bueno, le esperamos. 10 minutos y viene. Pasó casi una hora. Y nosotros esperando. Y a mí me daba vergüenza, porque si yo no me iba, no se pueden ir los hermanos. Y me daba vergüenza a mí por los hermanos. Yo no tengo problema, pero los hermanos me estaban esperando a mí. Yo tenía que salir y decir, ay, discúlpeme, que lo estoy retardando, pero viene una mujer. Una mujer. ¿Qué es una mujer? Es un alma que Dios ama. Yo no sé qué trato tiene Dios con esa mujer. Yo no sé lo que está haciendo Dios con esa mujer. Pero si te dicen, hay un alma, ¿qué tenemos que hacer? Ir por ella. Ir por ella. Cuando llega, me dice una mujer, digo, vos, la que la traía era cristiana. Vos sos de acá, no, yo soy de Santiago. Yo me enteré que ella estaba enferma y vine de Santiago del Estero. Escucha esto. A orar por ella. Ahora, pastora, oremos por ella. Fíjese que Dios mueve a una persona de Santiago del Estero, la trae aquí para orar por una mujer que no conoce al Señor, que está enferma, y ella viene para predicarle y orar por ella. ¿Qué tenía que hacer yo? Orar también. Orar también, quedarme y esperarla, ¿sí o no? El Señor estaba buscando fruto en mí. Todo el tiempo Dios te está probando. Mira, si yo decía, no, pero escúchame, la esperé ya media hora, no, yo me tengo que ir, tengo mi familia. No, Señor, viene un alma, ¿qué le tengo que decir? Muere todo mi sentimiento, muere todo mi egoísmo por un alma. Cuando vino empezamos a orar por ella, la mujer se empezó a liberar. Me dice, usted va a estar todos los jueves acá. Sí, yo voy a estar todos los jueves acá. Bueno, la voy a conectar con usted, se la voy a entregar, pastora, porque yo me tengo que volver a Santiago. Vaya, hermana, tranquila, vamos a tratar de conectarnos con esa mujer. Todo el tiempo Dios va a buscar si hay hojas o si hay fruto. ¿Hay día de reunión? Ay, no, porque hace frío, porque hace calor, porque llueve. Necesitamos una hermana para ir a orar a la casa de... No, porque no sé, yo que... Todo el tiempo Dios está buscando entre las hojas un fruto de obediencia, un fruto de arrepentimiento, de alguien que oiga la voz del Señor y que le diga, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Dios no nos llama para ser exitosos, populares, conocidos. La Biblia no me dice eso, que Dios me va a hacer brillar en carteles luminosos, que mi nombre va a ser popular y conocido. El nombre de Él tiene que ser popular y conocido. Nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Vamos a llevar el mensaje, vamos a ir a orar, vamos a ir a hacer todo lo que Él nos mande a hacer para que su gloria sea conocida. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos
a mostrarle cuánto le ama cuando le obedece. Cuando le obedece. Y Dios te puede llegar a usar de una manera que ni te imaginas, pero no para que te llenes de orgullo, sino para que el Señor pueda decir: tengo hambre, tengo necesidad. Y vi que en Juancito, en María, hay fruto. Hay fruto. Puedo contar con Él. Puedo pedirle algo a Él. Porque tiene gozo, porque tiene paz, porque tiene amor, porque tiene paciencia, porque tiene templanza, porque tiene benignidad. ¿Y sabe quién provoca todo eso? El Espíritu Santo. Cuando nos acercamos al Señor, el Espíritu Santo se apodera de nosotros y empieza a formar en nosotros ese Cristo maravilloso. Y cuando el Padre ve en la tierra, no ve a Cristo su Hijo, porque está sentado a la diestra, pero ve a muchos Cristos. ¿Me escuchó? Muchos Cristos. Porque dice la palabra: tenemos que andar como Él andó. Que cuando el Señor mire entre los jóvenes, diga: qué lindo este joven. Pensar que estaba destruido, pensar que la vida lo maltrató, pero se dejó abrazar, se dejó amar, se dejó limpiar. Tiene su oído pegado a mí, me obedece en todo y ya tiene fruto. Y ya tiene fruto. Y cuando el Señor tenga necesidad, tenga hambre de ir a buscar a otro joven, ¿a quién va a ir? Entre los jóvenes que hay, va a correr las hojas y va a buscar quién tiene fruto. Y va a decir: ve tú, porque vi en ti obediencia, porque sobre ti hay bendición. Ponte de pie en esta mañana. Dios está buscando hombres y mujeres que se rindan. Cuanto más le ames, más Él se va a revelar. Esto es cuestión de amor. No es cuestión de que te castigues, que te golpees. No, es cuestión de amor. Porque te amo, Señor, te voy a buscar. Porque te amo, Señor, quiero ir, quiero cantar, quiero adorar. Porque te amo, Señor, quiero abrir la Biblia y que me hables. Porque te amo, Señor, quiero oír tu voz. Enamórate del Señor. ¿Qué vio el Señor en nosotros? ¿Qué vio el Señor en mí? ¿Qué vio el Señor en ti para amarte tanto? ¿Qué vio? Si no hicimos nada bueno, pero creyó en nosotros. ¡Wow! Te miró y te amó y creyó que eras capaz de llevar muchos frutos. Decí conmigo: muchos frutos. Y que esos frutos permanezcan. Y el Señor dice: yo me voy, le dijo a los discípulos, pero ustedes van a tener que continuar y van a ir hasta lo último de la tierra. ¿Qué responsabilidad nos dio? Mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras llevamos adelante nuestra casa con luchas, con la economía, con la salud. No pierdas de vista que tu vida está en las manos del Señor y que Él va a tener hambre y te va a llamar y te va a decir: ve por mí, ve por mí. Hay un hombre angustiado, hay una mujer necesitada. Eres instrumento en las manos de Dios. Eso somos. Cuando decimos somos servidores, va más allá de Grupo Vida, de sonido, de buffet. Servidores de Él. Acá estoy, Señor. ¿Qué querés que yo haga? Lo llamó Ananías. Ananías. Se convirtió Saulo de Tarso, el terror, el que mataba, el que perseguía. Anda, que te está esperando, anda a orar por él. Señor, vos sabés a dónde me mandás, a la boca del lobo. Ese es un loco, ese mata, ese está ido. ¿Cómo me mandás a la casa de ese hombre? Me va a matar. No, Ananías, ya está rendido, papá. Anda y ponele la mano que yo voy con vos. Yo voy con vos, ya lo toqué, ya yo estuve. Te está esperando. ¿Qué vio Dios en Ananías? ¿Por qué lo mandó a Ananías? ¿Por qué no lo mandó a otro? Ananías no era apóstol, era un servidor.
Era un hombre que había creído y le buscaba a Dios con todo su corazón. ¿Por qué lo mandó a Ananías? Era que Ananías tenía fruto. Estaba dispuesto. Obedecía. Por eso con temor y todo. Fue. Y puso las manos sobre Saulo. Ananías se murió diciendo: yo oré por Saulo de Tarso y Dios lo liberó. Yo oré por Saulo de Tarso y Dios lo liberó. Nunca más se habló de Ananías. Nunca más se habló de Ananías. Pero cuando preguntamos quién oró por Saulo de Tarso, ¿qué decimos? Ananías. Fuiste llamado a ser útil en las manos del Señor. Fuiste llamado a amar al Señor. Fuiste llamado a obedecerle. Te seguiré, Señor. Somos seguidores de Él. Simples hombres y mujeres de fe. Pero cuando oramos, tenemos toda la autoridad. Pide lo que quieres. Pida lo que quieras. Dile a ese monte que se corre, se correrá. Iglesia, ¿por qué no pedís? ¿Por qué no recibís? Porque no le estás creyendo. ¿Por qué no recibís más milagros? Porque no le estás creyendo. ¿Por qué? ¿Por qué no le crees al Señor? Levanta tu mano. Dile: Señor, auméntame la fe. Ayúdame a creer. Porque venimos con la cabeza gacha, arrastrándonos con los problemas. Si tenés un Dios que te dijo: pide, pide, pide. Dile en esta mañana: Señor, tal vez no tenía los frutos. Tal vez era solo hoja. Pero entendí, Señor, que tengo que cultivar mi relación contigo. Mi relación y mi comunión contigo es más importante que cualquier servicio. No soy importante en el reino por el servicio, soy importante en el reino por mi fe, por mi obediencia. Seremos conocidos por la obediencia, por la sujeción a la palabra, por la sujeción al Señor. Y todo servicio que yo haga es un perfume para Él. Todo servicio es útil y todo servicio es importante, pero en obediencia, en fe, en sujeción. Mi servicio es un perfume. Hijo, nadie te va a poder tocar. La maldición no va a encontrar lugar en tu vida. Los problemas van a venir, pero el Dios de los cielos se va a levantar y te va a ayudar y te va a librar. Y vos vas a poder decir: en el proceso me gocé, en el proceso bailé, en el proceso canté, porque en el proceso lo vi al Señor, porque en el proceso lo escuché al Señor, porque en el proceso Él secó mis lágrimas, en el proceso Él me abrazó, en el proceso Él se manifestó. En mi proceso no estuve sola, el Señor estuvo conmigo y me enseñó, me reveló, me habló, mi fe creció. No soy la misma. Entendí cuánto me ama el Señor. Entendí que Él es fiel. Entendí que Él no deja a los que en Él esperan. Que lo único que me pide es que le crea y que le dé todo mi corazón. Dale todo en esta mañana. Dale todo. Dale lo que no le diste. Dale, dale, dale todo. Toda obediencia, toda fe en esta mañana. Rendidos a Él. Y Él va a hacer cosas grandes con tu vida. Él va a hacer cosas grandes en tu hogar. Él va a hacer cosas poderosas. No le tengas miedo a la maldición. Ya está vencida. Hay bendición, 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 bendición. Hay bendición por delante y por detrás. Hay bendición sobre tu cabeza. Hay bendición que te rodea. Hay bendición que te espera. Gloria. Decile, decile: aquí estoy, Señor, para amarte, para amarte, para amarte. Pongo mi vida en tus manos. Haz como tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, conmigo lo que tú quieras. Te doy mi corazón. Me rindo. Yo vivo para ti. En cada palpita. Mientras haya aliento. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Yo vivo. Yo vivo para ti. Soy de Cristo, para Cristo. Soy de Él y para Él.
soy de Él y para Él. Dios, haz tu obra en mí. Dile en esta mañana: soy tuya, Señor, tuya por la eternidad. Tú me compraste y eres el Señor y dueño de mi vida. Y caminaré contigo hasta que me vengas a buscar. Pero quiero que me uses. Decirle: quiero que me uses. Que mi vida sea productiva. Que cuando necesites a alguien me mires a mí. Me llames a mí, me uses a mí. Porque yo quiero ver la gloria. Yo quiero gozarme cuando el enfermo se sana. Quiero gozarme cuando un matrimonio se restaura. Quiero gozarme cuando un endemoniado se libera. No le tengas miedo a los demonios. Dale temor a Dios. Busca al Señor que te llene. Que te llene, que te llene, que te llene. Porque la iglesia necesita hombres y mujeres llenas del Espíritu, que se levanten para atar las tinieblas y reprender, para liberar al cautivo, para liberar al oprimido. Gente de fe, gente llena de frutos. Que el Señor diga en el Shaddai: hay tantos frutos que tengo para tirar para arriba. Que tengo mujeres, que tengo jóvenes, que tengo varones llenos del Espíritu Santo para llevar a las naciones, para llevar a las provincias, para llevar donde sea. Porque están dispuestos a obedecer en todo lo que le mande. Porque han rendido su corazón. Porque se han dejado amar y han amado. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Si hay alguien que necesita oración, pase, vamos a estar orando. Si hay alguien que vino por primera vez, vino alguien por primera vez, que le hayan invitado, que esté con nosotros. ¿Hay alguien por primera vez en esta mañana? Sea bienvenido. Toda la iglesia oramos por ustedes. Que el Señor les bendiga.